poder colaborar con el doctor Contreras y, por supuesto, agradecerle su presencia hoy aquí en esta ponencia sobre un tema tan relevante y que seguro de su mano pues cobrará la dimensión que realmente tiene. Nada más, muchísimas gracias. Gracias, Lola. A la orden y estoy listo para cuando ustedes ordenen. Perfecto. Pues antes que nada, bienvenido, doctor Raúl Contreras Bustamante. Gracias a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. El doctor es nacido en el estado de Veracruz, estudió la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Derecho por la misma universidad desde 1999. Actualmente es doctorando en Derecho por la Universidad de Salamanca. El Sistema Nacional de Investigadores lo reconoce como investigador nacional nivel 1. Es investigador honorario en el Colegio de Veracruz, con más de 31 años ininterrumpidos como docente. Es profesor de tiempo completo por oposición de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde imparte las materias de Teoría de la Constitución, Derecho Constitucional y Derecho Notarial y Registral. En la licenciatura, así también como está en el Poder Legislativo, Regímenes Constitucionales Comparados y Federalismo y Relaciones Interinstitucionales en el posgrado en Derecho de nuestra máxima Casa de Estudios de México. Ha sido recipiendario de las cátedras extraordinarias Raúl Cervantes Ahumada y Fernando Ogesto Martínez por la UNAM. Es autor de diferentes libros, entre los que destacan La Ciudad de México como Distrito Federal y Entidad Federativa, publicado en el 2000. Y también en autoría cuenta con otras publicaciones. Doctor, es un placer. Lo dejo para que comience esta interesante Open Class. Bienvenido. Muchas gracias, doctora Julieta Palma, vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad Internacional de La Rioja. Muchas gracias, doctor Francisco Cervantes Pérez, por invitarme a estar aquí esta mañana para platicar un poco sobre este trabajo que estoy tratando de difundir, que es el derecho humano a la educación. Agradezco mucho la presentación, solamente quisiera comentar que esa tesis doctoral ante la Universidad de Salamanca ya se concluyó el año pasado, por suerte, unos días antes de que la pandemia cerrara los aeropuertos. Tuve la oportunidad el 28 de febrero de presentar mi examen en Salamanca, en el aula magna, y lo que voy a comentar hoy pues es precisamente la síntesis de esa tesis de investigación que ya está publicada para quienes les interese. La publicó Tirando Blanche, que se llama El derecho humano a la educación, que es precisamente pues una presentación mucho más accesible para todo tipo de auditorio de lo que es una tesis doctoral. Bueno, la investigación me llevó a concluir varias cosas importantes. Yo tenía ya 4 años de ser director de la Facultad de Derecho más importante, no solamente de México, sino de Latinoamérica, y inclusive hay quien quiere sumar hasta Hispanoamérica. La Facultad de Derecho de la UNAM ha estado catalogada en los últimos 5 años como una de las primeras universidades del mundo. Está catalogada en este momento en el lugar 34 del mundo por QS University World Rankings, que es una empresa británica que se dedica precisamente a todas estas clasificaciones de las universidades, y que sin embargo esta tesis a la que me dediqué en mis fines de semana y haciendo días de 36 horas, pude aprender muchas cosas más que finalmente han venido a fortalecer mi visión como educador, esencialmente como educador, porque lo que asumí con esta tesis, con esta investigación, es que la educación es un derecho humano fundamental y que hay que trabajar mucho para poderlo ponderar y para que los constitucionalistas de todo el mundo lo ubiquen en una dimensión moderna. Hoy pudiéramos decir que después del derecho a la vida y el derecho a la libertad, debería venir de manera inmediata el derecho a la educación.
porque de nada sirve que existan una serie muy importante de derechos y de garantías en las constituciones de los países y en los tratados internacionales si las grandes mayorías de la población del mundo no tienen acceso a la educación y por lo tanto no pueden entender, ejercer y defender los demás derechos. Así que el derecho humano a la educación es un derecho fundamental, un derecho humano pleno, que incluso debe ser justiciable, ya lo explicaré un poco más adelante, y que de alguna manera le permita a quien la recibe tener la capacidad para ejercer los demás derechos, para vivir con dignidad, para aportar hacia la sociedad, porque si es un derecho, pues también conlleva una obligación, y la obligación que tiene quien recibe la educación es educar. Así que si nosotros podemos hacer que estas ideas, estos conceptos se difundan, estaremos ganando muchas cosas importantes. La investigación y el tema que les quiero comentar hoy va, pues, desde luego, desde un análisis histórico, y a lo largo de la historia de la humanidad está comprobado que la educación había sido un privilegio reservado de manera exclusiva para beneficio de las élites políticas, la monarquía, la aristocracia y la iglesia. Y esto era siempre con la finalidad de que la educación es poder. Y si la educación es poder, pues había que controlarla y limitar su transmisión en favor de las élites, de los grupos que creaban sus propias estructuras precisamente para poder preservar el poder. Es decir, la educación estaba vista como un elemento de control en donde el gobierno, los gobernantes, las élites gobernantes se preparaban para mantenerlo y los súbditos, bajo, estaban de alguna manera solamente destinados a la capacitación para los oficios, para el desempeño de las funciones sociales, pero nunca recibían la educación a la que tenían acceso a las élites. Esto está comprobado. Esto a lo largo de la investigación se demuestra y la educación va a tener un giro importante a principios del siglo pasado, del siglo XX, cuando se le concibe la educación como un derecho social. La Constitución de México de 1917, la Constitución de Querétaro, viene a ser la primera constitución que establece a la educación como un derecho social y se considera que es una obligación del Estado impartirla. Esto es muy distinto a que el Estado, el gobierno, lo hiciera de manera discrecional, sino que se establece en el ámbito constitucional la obligación que tendría el gobierno de impartirla. Y debería de impartirla, por lo menos así lo dice la Constitución de mi país, con dos características fundamentales que tienen también que ver pues con la manera como se impartía la educación en el pasado, que era con el carácter laico y gratuita. Laico, porque hay que recordar que, por lo menos en México, durante los 3 siglos del dominio español, la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, y gratuita, pues porque finalmente solamente tenían acceso a la educación quienes podían pagar y pagar pues cantidades importantes que hacían que las grandes mayorías no tuvieran posibilidad de acceder a ella. Quiere decir que el carácter laico le quita el dominio a la Iglesia y la parte gratuita pues le quita el control exclusivo a la aristocracia para que pudiera ser una educación popular. Este concepto de que la educación era obligación del Estado impartirla empieza a trasminarse en las demás constituciones que fueron surgiendo a lo largo de la evolución del siglo XX, la Constitución rusa, la Constitución de Weimar alemana y en muchas organizaciones internacionales
Hasta que finalmente en 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando se funda la Organización de las Naciones Unidas, se recoge este concepto de que la educación es un derecho e incluso se va más allá. La Declaración Universal de los Derechos Humanos la reconoce con la condición de ser un derecho humano y fundamental. Esto empezó, desde luego, a trasminar, a ser recogida en otros instrumentos internacionales importantes. En este momento, en el mundo, el hecho de que los tratados internacionales recojan este concepto, pues es importante, porque finalmente los países se han adherido a la Organización de las Naciones Unidas, han suscrito diversos tratados internacionales, se ha reconocido la existencia y la importancia de la UNESCO como órgano especializado de las Naciones Unidas en materia educativa, y de una manera u otra los países se han comprometido con seguir con esta idea de que la educación es un derecho humano. Claro que a lo largo de estas últimas décadas, la educación no ha tenido pues el impacto que debería, porque se le sigue considerando por muchos países como un derecho social. Y como un derecho social, pues se le considera como una aspiración, como una cuestión que se pueda ir evolucionando progresivamente y que dependerá pues las posibilidades financieras de cada país, de la visión ideológica de los gobiernos y desde luego pues de la presión que pudiera tener un gobierno o el compromiso que pudiera tener un gobierno. Y entonces tenemos gobiernos en donde llega alguien muy comprometido con la educación y le da énfasis y le destina presupuestos, y en la alternancia llega alguien que no tiene a la educación como una de las prioridades y pues la marcha no es progresiva, hay ocasiones en que tiene retrocesos, y esto pues desde luego que ha venido a detener el avance que nosotros pudiéramos esperar en materia educativa. Sin embargo, hoy en el mundo se acepta que hay un principio de convencionalidad internacional, que ha sido aceptado por muchos estados, como México, por ejemplo, que ha cambiado su constitución. Estamos este año celebrando 10 años de una reforma constitucional muy importante, de junio de 2011, que establece en la Constitución que tendrán el mismo nivel jerárquico las normas constitucionales que las normas que emanan de tratados internacionales. Esto es lo que hoy nosotros entendemos por el principio de la convencionalidad y es lo que enseñamos en nuestras aulas. Entonces, si hemos aceptado que los tratados internacionales tienen nivel constitucional, pues aceptamos que todo lo que se ha suscrito en materia educativa es de nivel supremo constitucional y por lo tanto el derecho a la educación es un derecho pleno. Desde luego que esto es una cuestión interesante porque en el mundo no todos los tratados internacionales y no todos los países consideran a la educación igual. Hay dos grandes vertientes en el ámbito internacional. El primero, el que tiene que ver con los tratados internacionales que tienen que ver con la materia educativa. Aquellos que la UNESCO ha venido generando a lo largo de estas últimas décadas, que consideran a la educación precisamente como un derecho humano, como un derecho habilitante de otros derechos, como un derecho indispensable para poder generar dignidad en la condición humana, y desde luego como un derecho que pone en primera instancia o como principal instrumento beneficiado de la educación a la persona. Y desde luego, pues que una vez que la persona recibe educación, pues aporta su mejoría, su preparación a su condición ciudadana. Alguien que recibe educación será un mejor ciudadano,
tendrá mucho más involucramiento y mucho más responsabilidades dentro de su sociedad. Y en el ámbito internacional, una persona que recibe educación es una persona que desde luego va a contribuir a la paz, a la solidaridad y a la sana convivencia entre las naciones. Esa es la visión que tienen las convenciones y los tratados internacionales específicas en materia educativa. Y viene la otra, que es la que tiene que ver con las organizaciones económicas y financieras. Ahí, pues el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización para la Educación no tiene la misma condición. En estas organizaciones, la educación está vista, sí, como un derecho importante, pero como uno más de los derechos importantes que se tiene que fomentar para el desarrollo económico de los países. La educación está vista como un instrumento habilitante de las personas para incorporarse al mercado de trabajo. La educación es uno más de los factores que contribuyen al desarrollo económico de una sociedad, pero está vista como un elemento de desarrollo social que no prioriza a la persona, sino a la sociedad. Estas dos visiones riñen en muchos conceptos, aunque a lo largo de la historia ha venido la educación ganando mucho terreno en esta segunda visión. Ya el Banco Mundial, ya el Fondo Monetario Internacional aceptan que la educación es fundamental para el desarrollo, ya establecen mucho más obligaciones para poder contribuir en el financiamiento, aunque con visiones muy distintas, ¿no? En los años 80, a los países que tenían como problema el endeudamiento y que pidieron créditos, pues de alguna manera les impusieron una serie de obligaciones que tenían que ver con que los países deberían de dedicarse a fomentar la educación básica y que la educación superior pues debería de alguna manera de ser dejada para que la financiaran las familias y los gobiernos de alguna manera deberían de enfocar todas sus baterías hacia combatir el analfabetismo y dar educación básica. Sonaba bien, sonaba lógico, pero desde luego pues que con el tiempo las organizaciones como la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, han tenido que modificar sus políticas porque han tenido que reconocer que la educación es fundamental. Incluso hoy la OCDE tiene a la prueba PISA, esta prueba que hacen a los niños en los países, como uno de los elementos fundamentales, o quizá es el modelo de evaluación de desarrollo más importante y está comprobado que una sociedad entre más y mejor educación recibe, tiene un desarrollo económico mucho mejor y mucho más elevado. Entonces, estas dos visiones que en alguna época fueron pues no congruentes, a veces hasta antitéticas, se van uniendo y van reconociendo poco a poco la importancia que tiene la educación. El Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la OCDE, todas ellas han tenido que cambiar su visión y darle a la educación un aspecto mucho más importante. Bueno, visto esto así, entonces entramos al esquema de que la educación ya debe de ser reconocida en el mundo como un derecho humano, como un derecho fundamental, que ya no esté sujeto a depender de una condición de viabilidad o de disponibilidad restringida por aspectos económicos, políticos y sociales, sino que esté obligatoriamente asumida por los gobiernos de los países, que no esté sujeta a la capacidad, a la visión o a la voluntad de los gobernantes
y que el gasto en educación debería de ser considerado no como un gasto gubernamental, sino como un presupuesto de inversión estratégica para el desarrollo de cualquier sociedad. Hoy nos encontramos con la pandemia, pues con una circunstancia muy especial. Tenemos estudios del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de aquí de la UNAM, que demuestra que en México las personas que han fallecido por la pandemia, por el COVID-19, de acuerdo a los certificados de defunción, el 71% de las muertes correspondieron a personas que tenían una escolaridad de primaria o inferior a ella. También tenemos con que el 70% de las muertes en el mundo pues corresponden a personas en pobreza. Y también tenemos el dato de que el 70% de las personas que han fallecido tenían problemas de existencia previa de otras enfermedades asociadas a la mala educación en salud. Por ejemplo, los países que más muertes tienen son países en donde la obesidad, por ejemplo, en la población es mayor. Estados Unidos, México, son los dos países que se consideran que tienen más personas con obesidad, pues son de los dos países entre los 4 que más han tenido que aportar muertes a esta pandemia, y eso nos demuestra la vinculación que hay entre la educación y la salud, porque efectivamente quien no tiene educación en general no tiene tampoco acceso a entender pues las características que tiene la importancia de saberse alimentar, de saberse ejercitar, de tener una práctica de vida sana que permita, pues en general, no depender tanto de un sistema de salud curativo y desde luego de no estar propenso a sufrir los padecimientos de esta enfermedad maligna que se ensaña más con las personas que tienen comorbilidades previas a adquirir el virus. Así que la educación como derecho humano fundamental tiene que de alguna manera permitir pues a la gente poder tener mejor educación para la salud. Esta es una cuestión que también tiene que ver con los enfoques económicos que hacen las organizaciones internacionales, de que, por ejemplo, la competitividad de un país tiene que ver con la educación y combatir las diferencias sociales, reducir las diferencias sociales, tiene que ver con educación. Los indicadores que tenemos a la mano son difíciles de contravertir. Por ejemplo, hay un índice de competitividad estatal elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, publicado en este 2021, que advierte una relación directa entre los niveles de escolaridad y la competitividad que tienen cada una de las 32 entidades federativas que componen a la Federación Mexicana. Por ejemplo, ese estudio demuestra cifras difíciles en nuestro país, en México. El promedio de escolaridad de la población de 25 años o más es de 7.9 años, casi 8 años. La Ciudad de México, que es la entidad federativa con más escolaridad, llega a tener un promedio de 10.1, que la convierte en la entidad federativa con mayor competitividad. Pero, por ejemplo, viene el estado de Chiapas, el sureste mexicano, cuyo promedio es de apenas superior a 5 años. Es decir, la mitad de lo que tiene en promedio la Ciudad de México, y hace que el estado de Chiapas sea el estado más pobre o uno de los más pobres de México. Así que esa relación que había entre las diferencias entre la UNESCO y las organizaciones internacionales de carácter económico y financiero van coincidiendo y van teniendo que tener en este momento de la pandemia, pues que unir fuerzas para poder enfrentar la pandemia. Hoy, por ejemplo, revisamos un informe del secretario general de la ONU que se publicó
denominado Informe de Políticas sobre la Educación y el COVID-19, señala que a mediados de julio de 2020, alrededor de 100 países del mundo tenían a sus escuelas cerradas, lo cual ha afectado a más de 1.000 millones de estudiantes. Es decir, en 160 países del mundo, las escuelas tuvieron que cerrar por efecto de la pandemia para tratar de disminuir los contagios, y ese cierre de escuelas no ha hecho más que acrecentar la brecha de desigualdad, esa que solo la educación podía paliar y que finalmente está detenida por la pandemia en muchos países. En México estamos apenas regresando poco a poco, de manera paulatina, a las aulas, a pesar de que la pandemia todavía tiene efectos nocivos. Hay organizaciones que señalan que los niños tienen que regresar a las escuelas y que se tiene que procurar hacer con mucho cuidado para que no se sigan afectando, porque se considera que incluso antes de la pandemia ya había 250 millones de niños en edad escolar que no estaban acudiendo a las escuelas y que ahora, debido a la pandemia, pues la ONU advierte, la UNESCO advierte que podemos enfrentar una catástrofe generacional, así lo llama, que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, que puede minar décadas de progreso y desde luego exacerbar las desigualdades arraigadas si los gobiernos, por ejemplo, para combatir los efectos de la pandemia, le quitan presupuestos a la educación, si los gobiernos no le aportan más presupuestos a la educación, y si los gobiernos no le dan la importancia que puede llegar a tener la deserción escolar y la falta de asistencia a los centros educativos de los jóvenes para recibir la educación que se les imparte, lo cual va a tener efectos dramáticos en cuestiones como la nutrición infantil, ya lo decíamos, la salud, el embarazo entre adolescentes, las desigualdades de género, entre otras muchas cosas. Esto, la UNESCO dice que es probable que 111 millones de niñas y adolescentes corran el riesgo de desertar a la escuela y que tardarán 2 generaciones en sus familias en recuperar el paso y en que puedan llegar a tener una mejor condición de vida. Está comprobado, por ejemplo, en la UNAM tenemos estudios, 70% de los jóvenes que ingresan a la UNAM vienen de familias de escasos recursos, y entrar a la Universidad Nacional es la gran oportunidad de su vida y a veces la única gran oportunidad de su vida de vencer sus condiciones adversas de origen y de salir de la pobreza, del subdesarrollo, y no solamente ellos, sino su familia. Así que estamos viviendo un momento difícil en donde los gobiernos del mundo tienen que entender el valor de la educación y el riesgo de que la pandemia no genere como uno de sus efectos, pues problemas educativos, sino que estratégicamente puede detener el desarrollo de un país, puede detener desde luego la evolución de millones de personas y puede ser una involución social de carácter muy grave. Creo que los gobiernos de las ciudades, de los países, tienen que entender esto. Se están haciendo llamados porque desde luego pues que la tentación para redirigir fondos de educación a salud, por ejemplo, pues si no se consideran debidamente los efectos nocivos que esto puede llegar a traer, pues simplemente darán solución a un problema coyuntural, pero estarán dejando de invertir en la estrategia de fondo de una sociedad. Así que hoy por hoy el tema educativo se convierte en un tema importante. ¿Qué es lo que la pandemia nos ha enseñado? Pues es importante que lo podamos analizar.
Desde luego que también las cifras que la UNESCO nos reporta es que el 60% de los estudiantes no cuentan con las herramientas tecnológicas para aprender a distancia. Esta es una cuestión que vino a acentuar también de manera indudable las desigualdades educativas y sociales. Hoy pudiéramos decir que junto al derecho a la educación como derecho humano, también tendríamos que abonar que quien no tenga acceso al Internet no tiene derechos plenos. ¿Por qué? Pues porque se queda sin educación, se queda aislado en este proceso en el que el mundo está viviendo, en donde la educación que hoy estamos recibiendo, como estas magníficas herramientas que hoy nos permiten estar conectados en este momento en España, en México y no sé en cuántos países más, pues llegaron para quedarse, y que la educación tendrá que ser pues una gama muy importante de habilidades. Hoy lo que la pandemia nos dice es que la educación tendrá que revolucionarse. Desde luego que nosotros no desconocemos la importancia que tiene la educación presencial. Siempre la relación entre el maestro y el alumno de manera presencial es algo fundamental. Yo creo que todos sabemos la importancia que han tenido en nuestras vidas algunos maestros a lo largo de nuestra carrera, que se llegan después a convertir en maestros de vida, porque gracias a ellos pues adoptamos alguna especialidad o entramos a trabajar en un espacio de gobierno, de iniciativa privada, o bien se convierten en nuestros tutores de una tesis o nos consiguen una beca. En fin, esa relación personal desde luego que se extraña y que es muy importante, más lo es creo que en los primeros años, en donde los jóvenes no solamente necesitan de la presencia de sus maestros, sino de sus compañeros para poder aprender a ser seres sociales, pero también hoy estos 17 meses de educación en línea nos enseñan que la importancia que tiene la educación en línea. Hemos hecho en la UNAM congresos, aquí en la Facultad de Derecho, el año pasado hicimos un congreso penal internacional que duró 2 semanas, que lleva casi 3 millones de vistas en Facebook. Eso en ninguna universidad se nos hubiera podido ocurrir como posibilidad antes de la pandemia. Tenemos hoy que aprovechar que los estudiantes son estudiantes de tiempo completo, contrario a lo que se puede pensar. Durante estos meses de pandemia está comprobado, por lo menos aquí en la facultad, que los estudiantes han leído más que antes, porque tienen más tiempo, están encerrados, porque la lectura a lo mejor ha sido un escape al encierro, al aislamiento, pero están leyendo más, están investigando más, que están desde luego más tiempo conectados al Internet, pero están investigando más. Y eso creo que nos ayuda a fortalecer nuestra idea que ya habíamos hecho de que la educación tiene que ser en base en competencias. Los estudiantes hoy tienen que aprender a base de competencias y desde luego pues también tenemos que asumir que las dos visiones educativas que tiene las dos grandes corrientes internacionales es, por ejemplo, la UNESCO aspira a que hagamos una educación humanística, que las personas estén preparadas como seres humanos al servicio de la sociedad, comprometidas con la vida social, pero pensando que la educación básicamente tiene que ser con un sentido humanista. Y la educación que se concibe por las organizaciones internacionales financieras es que la educación tiene que ser para habilitar a la persona para que se integre al mercado de trabajo. Es una educación creada para que forme parte del desarrollo económico de una sociedad. Entonces, lo que tenemos hoy es unir las dos cosas, ¿no? Desde luego que hay que educar con un sentido humanista, pero también preparando al educando para que pueda incorporarse al mercado de trabajo. Y también, por el otro lado, no podemos seguir educando a las personas como si fueran
cosas o simples elementos que forman parte de una cadena educativa, económica y financiera, sino que se entienda que todo lo que el ser humano recibe en educación tiene que ser con una conciencia social, con un compromiso con su país, con su sociedad, con la solución de sus grandes problemas y que de alguna manera se entienda que quien recibe la educación está beneficiaria de un derecho, también obligada a educar. Que la persona que recibe la educación no simplemente reciba una serie de conocimientos técnicos que lo hagan un ser humano aislado, satisfecho de que él tiene resuelto su problema, sino que esté comprometida con aspectos éticos en la formación de las demás personas, en la contribución como ciudadano a una mejor sociedad y en la contribución en su país para ser miembro de una comunidad internacional mucho más solidaria, mucho más igualitaria, en donde los derechos humanos de una persona en un país no los pierda cuando se suba a un avión y baje en otro país y resulte que en ese país no se tienen las mismas concepciones en materia de derechos humanos, sino que pudiéramos aspirar a una aldea global en donde todos los derechos humanos de las personas fueran iguales en el mundo. Es una bella utopía y en materia de la ciencia jurídica, así estamos visualizando nuestros procesos formativos. Hoy por hoy, la enseñanza para los jóvenes que quieren ser juristas, que quieren ser abogados, es mucho más difícil que en el pasado. Les tenemos que enseñar desde qué dicen los tratados internacionales, qué dicen las resoluciones de los organismos jurisdiccionales que México forma parte, la Corte Interamericana en el caso de México, qué dice la Constitución, qué dicen las leyes de las 32 entidades federativas que integran el país de México, qué dicen las normas municipales y qué dice el derecho indígena. La materia de derecho indígena es una materia obligatoria en la UNAM porque tenemos que incorporar a ese 10% de población que en nuestro país todavía tiene raíces indígenas a un concepto de derecho en donde estén considerados, estén respetados sus usos, sus costumbres. Así que el que tengamos este tipo de intercambios entre universidades, pues viene a favorecer desde luego esta formación jurídica a la que aspiramos, en donde aprendamos no solamente lo que pasa en este país, sino lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, en España, qué medidas están tomándose para combatir la pandemia, a lo mejor son más restrictivas que las que se han impuesto aquí, qué tanto se afectaron los derechos humanos, cómo están viendo los tribunales constitucionales en Europa las medidas adoptadas por todos los países para combatir la pandemia. Hay estudios que demuestran que en el 60% de los países democráticos, las medidas que se han tenido que adoptar para combatir y para disminuir la pandemia han afectado de manera sustancial la percepción que la ciudadanía tiene de esos gobiernos, han generado alternancias, están generando pérdida de simpatías en muchos gobiernos y en algunos otros pues se han fortalecido cuando se ha reconocido en la ciudadanía el carácter y la oportunidad que los gobiernos tomaron en cuanto a imponer medidas que han sido acertadas y que han permitido salir más pronto de la pandemia, de esta pandemia que no termina y que todavía creo que estará pendiente mientras no esté controlada en todo el mundo, pues siempre estará pendiente el riesgo de que vuelva a resurgir, a que se vuelva a fortalecer. Y lo que la pandemia nos ha demostrado, y creo que estarán ustedes de acuerdo, es que todos los países demostraron que no han invertido suficientes recursos en educación, en ciencia y tecnología. Los dos grandes países que hoy se disputan la primacía económica y política en el mundo han sido afectados por la pandemia. En China surgió el virus y aunque lo han combatido y lo han controlado, no deja de ser un indicativo
que surgió por problemas de subdesarrollo, de carácter sanitario, y el país más desarrollado y más rico del mundo, Estados Unidos, que es el país que tiene más vacunas, al mismo tiempo es el país que más mortalidad ha tenido, que más personas han muerto, que es un país que no ha controlado la pandemia, a pesar de que tiene muchísimo acceso a las vacunas. Todavía la cifra de contagios y de muertos diarios no debe de ser preocupante. En muchos estados de la Unión Norteamericana están teniendo que tomarse medidas de control de la pandemia. Se han tenido que cerrar nuevamente escuelas por inadecuadas medidas en su apertura. Así que hoy por hoy lo que la pandemia nos ha venido a demostrar es que el mundo no estaba preparado para combatir la pandemia, a pesar de que se decía y se sabía que vendría una pandemia. Nadie lo creyó, nadie invirtió en ello, nadie tenía suficiente inversión en ciencia, tecnología y en el desarrollo de vacunas. Si bien las vacunas vinieron a ser un descubrimiento maravilloso que se pudieron hacer en muy poco tiempo, pues eso mismo nos permite hoy ignorar cuánto tiempo va a durar cada vacuna, si se van a tener que hacer aplicaciones de refuerzo, y muchos aspectos pues que desde luego demuestran que faltaba mucha investigación en ese sentido. Así que lo dejo como un tema motivador, como un tema para que genere investigación. El derecho a la educación, el acceso a la educación, tiene que ser visto como un derecho humano, un derecho fundamental, que inclusive puede ser justiciable, puede ser materia de demanda hacia el gobierno cuando no se aplique, cuando no se brinde de manera eficiente, y que de alguna manera la comunidad internacional empiece a crear convenios y acuerdos para que se obligue a todos los gobiernos del mundo a invertir más en educación, en ciencia, en tecnología y en investigación, que permita que la sociedad en el mundo sea una sociedad más educada, que pueda ejercer mejor sus derechos, que se pueda defender más de los abusos de autoridad, que pueda generar mejor ciudadanía y que puedan generar más desarrollo económico en beneficio de sus países y que contribuyan en el ámbito internacional a la paz, a la colaboración y al establecimiento de relaciones internacionales mucho más armónicas. Sería ese mi comentario. Estoy a sus órdenes, Julieta y Francisco, para cualquier cuestión que quisieran que comentáramos, y ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Doctor Contreras, es un placer para nosotros haber escuchado esta plática definitivamente tan oportuna y orientadora, y pues con nuevos temas que surgen para la investigación que hay que llevar a cabo por todas las instituciones que nos dedicamos al estudio del derecho, por supuesto. Quiero decirle, yo soy egresada de la Facultad de Derecho de Ciudad Universitaria, así que me honra mucho tenerlo aquí con nosotros en la UNIR, en el área de Derecho de México, y vamos a esperar a que nos avisen si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, para que sea tan amable de ustedes responderlas, abriendo entonces esta sesión de preguntas y respuestas a todas las personas que nos hicieron el favor de conectarse. Yo pienso que fue tan clara su explicación, su ponencia, que realmente no veo yo comentarios al respecto, pero seguramente llegarán. Pero claro que vamos a tener nosotros el interés de escucharlo, ahondar en alguno de estos temas. Entiendo que para las instituciones tradicionales, como los llamamos en México, que no estaban abiertas a la educación en línea o no tenían sistemas mixtos o híbridos, ha sido todo un reto. Así es de que pues es de reconocer el reto al que se enfrentaron todas las instituciones, y que la Facultad de Derecho sacó avante para poder atender a los estudiantes y a los docentes en una situación crítica que, como usted bien lo señaló,
no imaginábamos que iba a demorar tanto. Pensábamos, como en aquella época de la influenza, que probablemente nos tomara algunas semanas, tal vez meses, a lo mejor en el ámbito más catastrófico, pero no más de un año, ya casi 2, de tener una situación como la que ahora estamos viviendo. Bueno, pues en la sesión de preguntas le comentan que fue muy vasta y clara su exposición. Lo felicita, bueno, Eric y Fidel. Y Mayra Martel le pregunta, ¿usted cree que el gobierno debe dar más énfasis a que haya inversión en Internet en las zonas marginadas? Desde luego que sí, este es parte del tema, de que invitemos a las personas a que asuman que la educación es un derecho, que tienen la posibilidad de demandar. Yo estoy cierto de que los gobiernos se van a ver presionados en este sentido. Tengo un primo que es ingeniero y me dice que el tema de la conectividad pues no es un tema tan simple y particular de México, que acaba de ir a hacer algunas inversiones en Estados Unidos, y que en Estados Unidos, en los estados fronterizos, no hay conectividad nacional, no hay una empresa que haya logrado conectar y que todo el territorio norteamericano tenga conectividad. Así que es un tema en el que hay que insistir. Imagínense, Estados Unidos está gastando millones de dólares en hacer viajes turísticos al espacio, y todavía hoy por hoy no ha dotado a los norteamericanos de conectividad en todo el territorio. Lo mismo sucede en México. Entonces, desde luego que para combatir la desigualdad social tendrá que ser exigible al gobierno que haya conectividad y que las comunidades indígenas y que las comunidades pobres se puedan conectar y puedan tener acceso a la información y a la educación, porque finalmente estaríamos condenándolos a que sigan en el subdesarrollo por 1 o 2 generaciones. Muchas gracias, doctor. La maestra Carmen Quiñones lo felicita. María Alejandra Moreno le pregunta, ¿cuál cree que es el siguiente paso que debería tomar, perdón, me movieron la pantalla, que debería tomar el país para enfrentar esta pandemia en tema de educación, sobre todo por esta división que se suscita por las clases presenciales y en línea? Mire, hay muchos retos. Yo explicaba que la investigación demuestra que en los años 80 el Fondo Monetario y el Banco Mundial obligaron a los países a no invertir en educación superior. Entonces, ese nicho de educación superior, el gobierno federal no había invertido en educación superior. En esta administración, el presidente informó que se están haciendo 140 universidades, lo pongo entre comillas. No sé si podamos llamarles universidades todavía. La UNAM forma parte de una alianza de macrouniversidades. Estamos en las macrouniversidades, la Universidad de Sao Paulo, la de Buenos Aires, la Complutense y la Universidad de Barcelona, que juntas tenemos más de 1 millón de estudiantes. Más. Y decíamos que el nombre de universidad se le debería delimitar a aquella institución educativa que tenga 2 características: que dé posgrado y que invierta en investigación. Si una institución no tiene estudios de posgrado y no invierte en investigación, pues tendría que ser una institución que se pudiera considerar o clasificar de otra forma, sin desconocer la importancia, pero que habría que ver si estas 140 instituciones que se han creado en estos 3 años, pues están ahí. Yo creo que todavía con trabajos deben estar consolidando la primera generación de sus licenciaturas, y son instituciones de 1,000 alumnos, bueno, pero que de todos modos es la primera vez desde los años 80 el que se está invirtiendo en la educación superior por el gobierno federal. Entonces, ese nicho lo ocupó la iniciativa privada. Entonces, surgieron muchas universidades privadas, no todas con una clara compromiso con la calidad, y que son las que están en este momento batallando mucho, porque pues tenían una universidad
en la casa de que había sido de la abuela, daban clases de derecho, porque pues nomás necesitaba el pizarrón y el profesor, y a la hora de que viene este reto, pues no hay posibilidad de impartir educación a distancia. Entonces, están cerrando muchas instituciones privadas. Pero eso va a venir a presionar mucho a la educación pública. Si más alumnos van a tratar de entrar a las universidades públicas ante la falta de posibilidades en las universidades privadas. Y esto es un tema que el gobierno debe de considerar. Y desde luego, lo que tendrá que hacerse, ahora que hay una nueva ley de educación superior, es buscar estandarizar la calidad de la educación. Porque también hay que procurar que la educación que se recibe sea de calidad, que si no, pues hay un doble fracaso, ¿no? Un egresado con un título que realmente no lo haya preparado debidamente y no lo habilite al mercado de trabajo, pues será una persona que tendrá un título, pues tendrá que desarrollarse a un oficio distinto a lo que estudió. Y eso creo que también vale la pena que podamos investigar y que podamos trabajar para ese objetivo. Gracias, doctor. Bueno, Sofía le agradece por este conversatorio. Gabriela Esquinca lo felicita por la plática. Jorge le pregunta si hay algún documento que pueda recomendar para profundizar en el tema de competencias indispensables para el siglo XXI. Bueno, pues pueden leer un poco a Harari, que ha escrito sobre la educación y competencias. Leer el derecho humano a la educación, que ya les presenté, que tenía algún tema sobre competencias. Y, por ejemplo, pues Francisco Cervantes Pérez, el rector de la UNIR, es un experto en educación en competencias, así que ahí él estará mucho más habilitado para este concepto de educación para competencias, que tiene que ver pues con todas las profesiones, no solamente con las que tengan que ver con la educación de los que estudian la ciencia jurídica, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, están conectados también desde Nicaragua, desde la UNAM de Nicaragua. Muchas gracias por estar aquí conectados. María Cristina de Los Ángeles Osorno le agradece la plática. Claudio Roberto Vázquez le dice que es una plática clara y amena. Eduardo Yáñez dice: felicidades, doctor, por mi raza hablará el espíritu. Yafet Israel, un docente de nosotros, nos pregunta: ¿qué consideración tiene respecto de que hoy en día se puede reprobar a un alumno de educación básica? A ver, otra vez, ¿cómo está la pregunta? ¿Qué consideración tiene respecto de que hoy en día no se puede reprobar a un alumno de educación básica? Bueno, es un concepto que yo no he profundizado en él. Todavía me parece que en este momento de la pandemia pudiera ser lógico que quisiéramos estandarizar un examen a los alumnos cuando no todos tuvieron las mismas oportunidades de recibir educación, y que esto puede generar frustración, pero también me parece que hay que tener en cuenta qué elementos se tienen que valorar para permitir que ese estudiante egresando pueda seguir recibiendo educación superior sin tener bien afianzados los elementos primarios y básicos, y que finalmente la falta de una buena educación esencial vaya generando pues la falta de posibilidades de aprendizaje de conocimiento más complejo. Creo que es un tema en el que habría que discutir, pero creo que en estos tiempos de pandemia pudiera ser una medida temporal en donde pudiéramos nosotros estar de acuerdo, pero creo que tiene que ser evaluado y con mucho cuidado. Hay ocasiones, ustedes lo habrán vivido, de que llegan jóvenes a la universidad y pues carecen a veces de una educación elemental, a veces tienen un manejo del idioma muy malo, una pésima ortografía, y entonces dicen, ¿cómo pudieron llegar hasta acá? Pues es un poco eso, ¿no? Que no se vayan afianzando los conocimientos en cada etapa, y que se piense pues que se puede seguir aprendiendo sin tener los conocimientos esenciales, y creo que eso es una cosa muy delicada. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya había dicho que estaban de Nicaragua, también están de Guatemala. Y bueno, ya para no entretenerlo más, le voy a hacer otra pregunta de Benito Illich Suárez,
Dice, ¿alguna estrategia para combatir la exclusión social desde una perspectiva más ciudadana que desde un enfoque jurídico formal? Sí, yo creo que hay tres cosas que están comprobadas para combatir la exclusión social, combatir la desigualdad y las diferencias, que es educación, educación y más educación. Creo que la educación es la solución de fondo de los grandes problemas de la sociedad. Si una persona recibe educación, puede ejercer sus derechos, puede ser ciudadano, puede tener mejor salud, puede vencer las desigualdades sociales. Lo único que debe diferenciar a una persona no son sus posibilidades económicas o sociales, sino su capacitación, su talento, su preparación, y de alguna manera la educación resuelve los problemas de la violencia, resuelve los problemas de la discriminación entre géneros, la violencia intrafamiliar, la corrupción, en fin. Creo que la educación es la base. Está comprobado que los países más desarrollados desde el punto de vista cultural y económico son los que tienen mejor sistema educativo. Definitivamente, doctor Contreras. Bueno, Rubén Gaspar nos dice que él trabaja en seguridad pública municipal y se da cuenta que la gran mayoría de los detenidos solo cuentan con nivel secundaria o menor. El acceso a la educación es muy limitado, aunado a la drogadicción de los jóvenes. Requerimos ofrecer mejores oportunidades y sueldos para motivar así a quienes sí les interesa continuar con los estudios. Lo saluda y lo felicita, y bueno, este comentario es muy de la mano con todo lo que usted ha venido manifestando. Y ya con esta cierro, doctor, y le prometo ya no entretenerlo más. Bueno, la maestra Verónica Hernández lo felicita, y María Alejandra Moreno dice, respecto a los desafíos de la educación digital en el país, en cuanto a que las tecnologías de información y comunicación son un gran diferenciador en cuanto al acceso a la información, de igual manera los profesores juegan un papel primordial, y ahora implica la capacitación en habilidades tecnológicas. ¿Nos podría dar un consejo para ello? Sí, miren, yo platico una cosa coloquial. Hasta antes de la pandemia se decía que había millennials, baby bloomers, generación Z. Hoy, gracias a la pandemia, o uno de los efectos positivos de la pandemia, es que jóvenes y viejos somos Zoomers. Todos aprendimos a usar el Zoom al mismo tiempo. El Zoom ya existía, pero se usaba ahí para algunas cuestiones empresariales, para algunas instituciones que sabían dar educación a distancia, pero esencialmente somos una generación que nos une haber aprendido esta habilidad. Esto, dicho así, parece coloquial, pero no. Creo que si sabemos aprovechar sociológicamente que las generaciones aprendimos juntos a salir de un conflicto muy grave como es la pandemia, eso nos debe de permitir seguir caminando juntos y terminar con diferencias generacionales que hacía, por ejemplo, que dijeran, por ejemplo, que los abogados éramos muy conservadores, y aquí en México hay un dicho que dice, chango viejo no aprende maromas nuevas. Bueno, resulta que la Facultad de Derecho, la comunidad de la Facultad de Derecho, es la que más aulas virtuales abrió, la que no ha suspendido un solo día de clases, y la que los profesores, yo tengo aquí el privilegio de tener profesores de más de 90 años, aquí privilegiamos la edad, aprendieron a usar el Zoom, y hoy son Zoomers, y todos los días están en conferencias internacionales y han aprendido a utilizar estas magníficas herramientas. Creo que la pandemia nos enseña que el ser humano tiene una capacidad muy importante de aprender, de adecuarse, de resiliencia, y que tendríamos que empezar a estudiar cuáles son los efectos positivos que este grave reto mundial nos ha dado. Está comprobado que las sociedades, cuando subsisten a los grandes problemas, son sociedades más fuertes. Así que creo que habría que aprender en ese sentido. Todos tendríamos que estar estudiando cómo sacarle más ventajas al Zoom,
cómo saber compartir una pantalla, cómo saber utilizar estas herramientas magníficas, porque lo único que hemos hecho al principio es comunicarnos, pero creo que en el futuro la educación va a ser híbrida, vamos a tener que seguirle sacando jugo. Yo no pienso que cuando volvamos a la época presencial hagamos eventos en auditorios y no los vamos a transmitir, porque los va a ver muchísimas más personas que de manera presencial, porque hemos debido abrir a la sociedad en general el conocimiento que se genera en la universidad. Mucha gente me manda mensajes y me dice, qué bueno que la UNAM ya nos permite ver qué es lo que ustedes hacen adentro, en el Facebook, en todas las redes sociales, y creo que hoy por hoy la capacitación de quienes nos dedicamos a la educación es un compromiso que nos debe de servir, que cómo fuimos capaces. Si yo me hubiera propuesto enseñar a los 1,500 profesores a usar el Zoom en condiciones normales, me hubiera tardado años. Lo aprendieron en semanas, con asesoría, con acompañamiento, pero antes de un mes todos los profesores ya estaban en distintas redes sociales transmitiendo y aprendiendo a sí mismos. Aprendimos de los jóvenes, porque eran mucho más hábiles que nosotros en usar los instrumentos y las redes, y al mismo tiempo hoy, si yo le pregunto a los alumnos que no se han vacunado si quieren regresar a clases presenciales, me dicen que no, que todavía no, y que están tomando con más seguridad las clases y que se sienten satisfechos de seguirlas tomando en línea. Entonces, ¿qué significa? Que sí extrañan mucho la escuela, pero que saben que todavía el transporte público, que saben que todavía la pandemia no ha pasado, que saben que hay riesgo de contagiarse o contagiar a sus familiares, y se sienten más seguros tomando educación como lo han hecho estos 17 meses que regresando de manera presencial, de manera irresponsable. Muchas gracias, doctor. Quisiera que mis autoridades y todos los representantes de UNIR México activen sus cámaras. Le voy a dar la palabra a nuestra vicedecana, la doctora Lola Arranz, para que nos haga un comentario, por favor. Pues desde luego, después de esta intervención, doctor Contreras, poco más se puede añadir más que agradecerle, desde luego, una interesantísima ponencia sobre un tema muy delicado y que no cabe duda la pandemia ha puesto más que nunca encima de la mesa, ¿no? Y al que todos nos tendremos que adaptar, incluso, bueno, como comentaba, aquellos que en su día planteaban cierta oposición o reticencia a la formación online, que bueno, pues ya está más que demostrado que es perfectamente válida y que cumple con todos los rigores académicos exactamente igual que la presencial. De nuevo, agradecerle infinitamente su presencia hoy aquí con nosotros, es un verdadero lujo y bueno, pues esperamos poder seguir contando con usted en muchas otras actividades. Desde luego que sí, Lola. Un verdadero gusto haberle podido escuchar y un placer haberle tenido aquí con nosotros en UNIR, Raúl. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Doctor, siempre un placer convivir con usted, aprender de todas sus experiencias, de estos temas tan interesantes y bueno, agradecer siempre el afecto y la alianza que siempre nos ha ofrecido el poder contar entre la UNAM y la UNIR, tanto en España como aquí en México, y bueno, que continuemos con esta gran alianza para más cosas. Muchas gracias. Desde luego que sí, Julieta. Y le mando un abrazo a Francisco, que como director de sección de allá anda, allá. Pero no lo estoy escuchando todo, Raúl, mi cámara sigue sin funcionar, pero mira, la verdad que dicen que el derecho, en algún momento dijeron, oye, ¿ya para qué más abogados? Lo planteaste de una forma en donde temas que parecieran viejos, vistos con tus anteojos de la actualidad, retoman el valor que tiene el derecho. A mí me gustaría resaltar 3 temas de los que dijiste. Uno, que es el elemento impulsor del desarrollo de los otros elementos que definen el índice de desarrollo humano. ¿Sí? Promueve la parte de salud, promueve la parte de trabajo, promueve el bienestar en general.
Entonces la educación se vuelve bien importante. Y recordaste o nos recordaste que debe de ser considerado como un derecho humano, o sea, un derecho fundamental que debe ser para todos y para todas, sin excepción de ninguna parte de la gran diversidad que tenemos, pero también pusiste el énfasis en que, contrario a lo que uno percibiera de que un programa de derecho de un país no funcione totalmente en otro país, porque las constituciones son diferentes, los usos y costumbres son diferentes, hay una parte esencial que es similar y que debe de haber un trabajo internacional. O sea, el diseño del currículo debe de internacionalizarse, como tú lo mencionaste en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde se contemplan asignaturas que le permiten al estudiante conocer qué pasa fuera de las fronteras. Y ahora con la educación en línea, con lo que se ha demostrado, pues es nuestra mejor autopista para lograr esta formación internacional en nuestros abogados en ciernes. La verdad es que nos llevaste por un viaje de muchos vericuetos, pero además con conceptos que te digo, conceptos quizás viejos, pero con una visión bastante moderna, muy actualizada. Entonces, la verdad que yo disfruté mucho la plática, las preguntas de nuestros colegas de Centroamérica, con quienes tenemos una relación muy estrecha, con El Salvador, con Honduras, Guatemala y Nicaragua en particular, que participen y que estén escuchándote, creo que fue una gran cosa para todos nosotros. Entonces, de nuevo, te reiteramos el agradecimiento de UNIR en general, en particular de UNIR México. Y como dijo Lola, yo sí estoy seguro de que vamos a poder hacer grandes cosas entre nuestro equipo de Derecho de UNIR con el equipo de Derecho de la Facultad de nuestra máxima casa de estudios. Un abrazo, Raúl, y estaremos en contacto. ¿Vale? Muchas gracias, Francisco, muchas gracias a todos. Solamente dejar ahí en la conciencia de todos, la educación es el verdadero elevador social, es el verdadero instrumento igualador de los seres humanos y es algo en lo que todos tenemos que trabajar para que sea no una potestad, sino un verdadero derecho humano y que sea exigible por todos los gobiernos cumplirlo y cumplirlo de calidad. Que tengan muy buen día, muy buenas tardes en España y nos vemos pronto.